Imagina mirar hacia arriba, a un rascacielos imponente, con su cima perdida entre las nubes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo medimos la altura de estructuras tan colosales? Estas hazañas de medición son posibles gracias al fascinante mundo de los triángulos semejantes. En geometría, los triángulos semejantes comparten una característica fundamental: tienen la misma forma. Este atributo hace que los triángulos semejantes sean increíblemente útiles en una amplia gama de aplicaciones, desde la arquitectura hasta la astronomía. Al desvelar los secretos de los triángulos semejantes, obtenemos acceso a relaciones matemáticas que nos permiten calcular longitudes y distancias desconocidas. Así que embarquémonos en un viaje para explorar el cautivador mundo de los triángulos semejantes y descubrir el extraordinario poder que encierran. ¿Qué hace que dos triángulos sean semejantes? La respuesta reside en dos propiedades clave: ángulos iguales y lados proporcionales. En primer lugar, los triángulos semejantes tienen ángulos correspondientes congruentes. Esto significa que cada ángulo de un triángulo tiene un ángulo correspondiente en el otro triángulo que es exactamente igual en medida. En segundo lugar, los lados correspondientes de los triángulos semejantes son proporcionales. Imaginen ampliar o reducir un triángulo, como ajustar el tamaño de una imagen digital. El triángulo resultante conserva las mismas proporciones entre sus lados. Por ejemplo, si el lado AB mide el doble que el lado D, entonces el lado BC medirá el doble que el lado EF y el lado AC medirá el doble que el lado DF. Estas dos propiedades, ángulos iguales y lados proporcionales, están estrechamente relacionadas. Esta poderosa relación constituye la base de nuestra comprensión y utilización de los triángulos semejantes. ¿Cómo podemos determinar si dos triángulos son semejantes? Afortunadamente, no necesitamos medir todos los ángulos y lados. Un atajo es el postulado de semejanza ángulo-ángulo, AA. Este postulado establece que si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Otra herramienta útil es el teorema de semejanza lado-ángulo-lado, LAL. Si dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados de otro triángulo, y los ángulos incluidos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Por último, el teorema de semejanza lado-lado-lado, LLL, establece que si los tres pares de lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Estos postulados y teoremas proporcionan un enfoque simplificado para identificar triángulos semejantes. La belleza de los triángulos semejantes reside en su poder matemático. La relación proporcional entre sus lados abre posibilidades para calcular longitudes y distancias desconocidas. Imaginemos que nos encontramos con un árbol alto en el bosque y queremos determinar su altura. Midiendo la longitud de la sombra del árbol y comparándola con la longitud de nuestra propia sombra, podemos establecer una proporción y calcular la altura desconocida del árbol. Los rayos del sol crean triángulos semejantes, uno formado por el árbol y su sombra, y el otro por nosotros y nuestra sombra. Al establecer una proporción con las longitudes conocidas, podemos aislar la variable desconocida y calcular la altura del árbol. Este principio puede aplicarse a diversos escenarios, desde medir la distancia a través de un lago hasta determinar la altura de una montaña. La conexión del triángulo rectángulo, un caso especial de semejanza. Los triángulos rectángulos ocupan un lugar especial, distinguidos por su ángulo de 90 grados. Los triángulos rectángulos semejantes comparten las propiedades de semejanza, ángulos correspondientes iguales y lados correspondientes proporcionales. Dado que todos los triángulos rectángulos poseen un ángulo de 90 grados, solo necesitamos confirmar que otro par de ángulos correspondientes son congruentes para establecer la semejanza. Esto se debe al hecho de que los tres ángulos de cualquier triángulo siempre deben sumar 180 grados. Si dos ángulos ya están contabilizados, el ángulo recto y el ángulo congruente, el tercer ángulo se determina automáticamente y será congruente en ambos triángulos. Este enfoque simplificado hace que los triángulos rectángulos sean especialmente útiles en campos como la trigonometría. Sombras y alturas, aplicaciones del mundo real de los triángulos semejantes. El poder de los triángulos semejantes se extiende mucho más allá de los libros de texto.
manifestándose en innumerables aplicaciones del mundo real. Un ejemplo cercano es el uso de las sombras para determinar alturas. Imagínate de pie en un día soleado, con tu sombra extendiéndose delante de ti. Ahora, imagina un edificio alto proyectando su alargada sombra. Los rayos del sol crean triángulos semejantes, uno formado por ti y tu sombra, y el otro por el edificio y su sombra. Midiendo nuestra altura, la longitud de nuestra sombra y la longitud de la sombra del edificio, podemos calcular la altura del edificio. Este principio puede aplicarse para medir la altura de cualquier objeto alto que proyecte una sombra medible. Triángulos semejantes en acción, resolviendo rompecabezas geométricos. Más allá de las aplicaciones prácticas, los triángulos semejantes desempeñan un papel crucial en la resolución de problemas geométricos y la demostración de teoremas. Por ejemplo, imaginen un triángulo cortado por líneas paralelas. Esto a menudo conduce a la formación de triángulos semejantes, que podemos utilizar para determinar longitudes o ángulos desconocidos. Al reconocer estos triángulos semejantes y aplicar los principios de lados proporcionales y ángulos congruentes, podemos descomponer problemas complejos en partes manejables. Los triángulos semejantes nos ayudan a navegar por las relaciones geométricas, proporcionando soluciones elegantes a problemas desafiantes. Su capacidad para conectar diferentes partes de una figura los convierte en herramientas invaluables para geómetras y matemáticos. El poder de la semejanza, más allá de los triángulos. El concepto de semejanza se extiende más allá de los triángulos, abarcando varias formas geométricas y otros campos de estudio. Las figuras semejantes, independientemente de su forma, poseen ángulos correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales. Esta relación constante nos permite aplicar las mismas técnicas de resolución de problemas en diferentes contextos geométricos. La idea de semejanza también encuentra relevancia en campos como la cartografía, donde los mapas son representaciones a escala de lugares del mundo real. Ya sea analizando formas, estudiando mapas u observando patrones en la naturaleza, el poder de la semejanza proporciona un marco para comprender las relaciones y resolver problemas. Conclusión. Abrazando el mundo de las formas semejantes. Los triángulos semejantes poseen un poder y una versatilidad notables. Sus propiedades de ángulos iguales y lados proporcionales nos permiten calcular longitudes desconocidas, determinar distancias y desentrañar complejidades geométricas. Desde medir la altura de un árbol hasta navegar con mapas, los triángulos semejantes desempeñan un papel crucial en innumerables aplicaciones del mundo real. Más allá de los usos prácticos, enriquecen nuestra comprensión de la geometría, proporcionando soluciones elegantes a problemas complejos. El concepto de semejanza se extiende más allá de los triángulos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental en las matemáticas y fuera de ellas. Aprecia su elegancia y poder, ya que ofrecen una visión de la belleza y el orden de las matemáticas y el universo.